Hermanos, sean todos bienvenidos. Hoy hablaremos un poco sobre la Eucaristía, especialmente para nuestros hermanos católicos. ¿Por qué hago este video? Porque me he dado cuenta, bueno, yo soy voluntario de mi parroquia y ayudo ahí a hacer algunos servicios y he visto que muchas personas no le toman nada de importancia a la Eucaristía. No tienen respeto por la Eucaristía, no saben lo que está ahí. Y por eso me tomé este tiempo para hacerles saber lo importante que es la Eucaristía. ¿Qué es lo que está ahí en la Eucaristía? Y también espero que a nuestros hermanos separados les sirva de algo, porque pues para nosotros los católicos en la Eucaristía está la presencia real de Cristo. Entonces, hermanos, pues quiero empezar primero con una pequeña oración. Los invito a orar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Divino Espíritu de Dios, invisible pero todopoderoso, a ti, oh Divino Señor, te pedimos, nos llenes de tu paz, de tu sabiduría. Ven, Padre Santo, impregna este lugar de tu presencia y el lugar de la presencia tuya, Padre mío, de todos los que están mirando este video. A ti, oh Virgen Santísima, Madre Santa, intercede por nosotros para poder entender la palabra de nuestro Señor Jesucristo. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y que siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, como les decía, hablaré un poco de la Eucaristía con el fin de poder hacerles saber a mis hermanos católicos qué tan importante es la Eucaristía. Hermanos católicos, vamos a tener un poco más de respeto hacia la Eucaristía, pues este video es para reflexionar un poco. Entonces, comencemos por lo primero, que es la palabra Eucaristía. Pues para que también estén informados mis hermanos separados, la palabra Eucaristía está en la Biblia, solo que está en griego, y lo dice en griego Eucaristos, que significa en español acción de gracias. Entonces, sí está la palabra Eucaristía en la Biblia. ¿Qué es lo que pasa con la hostia? Cuando el sacerdote hace la efusión, que es un traspaso por medio del Espíritu. Un ejemplo, es como la esponja y el agua. Por medio de la efusión es un traspaso. Lo mismo pasa con el pan, solo que nuestros ojos no lo pueden ver. La dureza de nuestro corazón no permite que lo veamos. Eso es lo que pasa con nosotros. Tenemos un corazón muy duro. No permite que dejemos entrar a Cristo en nuestro corazón. Entonces, quiero hacerles saber, hermanos, que vamos a tener, por favor, más respeto por lo sagrado. Quiero darles unos versículos para que tomen en cuenta todo lo que se da en la Eucaristía. Voy a comenzar por
por Isaías 25:6. En Isaías 25:6, ahí es una prefiguración, está prefigurado de lo que va a ser la Eucaristía. Dice así: Yahvé Sabaoth está preparando. Se dan cuenta que está hablando al futuro, que está preparando. No dice ya preparó, dice está preparando. Continúa diciendo: para todos los pueblos en este cerro una comida con jugosos asados y buenos vinos, un banquete de carne y vinos escogidos, un banquete. Este capítulo, este versículo nos manda Apocalipsis 19:9, que viene a hablar casi lo mismo, de un banquete. ¿Recuerdan lo que dice? Dichosos los invitados a la cena del Señor. Vamos a leerlo, que es Apocalipsis 19:9. Y dice Apocalipsis 19:9: Después el ángel me dijo: escribe, felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas de Dios. Son palabras verdaderas de Dios. Debemos tomarlo muy en cuenta, hermanos. Debemos dar una importancia muy grande. Es un banquete de bodas del Cordero. Jesucristo es el Cordero. Les voy a explicar allá en San Mateo 26:26, para que vean que ahí, a ver si nos dice ahí que es un símbolo o es una representación. Mateo 26:26. Y dice: mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto representa mi cuerpo. ¿Dice así? No. Escuchen. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. No dice esto representa, no. Dice esto es mi cuerpo. Entonces aquí vamos recordando lo que decía Apocalipsis 19:9, que estas son verdaderas palabras de Dios. Esto es mi cuerpo. Vamos a ver si San Marcos coincide con Mateo. San Marcos 14:22. A ver si San Marcos lo dice de diferente manera. A ver si piensan de diferente manera los evangelistas. 14:22 de San Marcos. Y dice: durante la comida Jesús tomó pan, y después de pronunciar la bendición lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. ¿Se dan cuenta que dice prácticamente lo mismo que San Mateo? Hermanos, vamos a tomar conciencia. Dice: esto es mi cuerpo. Son palabras verdaderas de Dios. Vamos por favor a tomar con todo el amor, con toda la seriedad del mundo, el respeto hacia la Eucaristía. Por eso nos dice: esto es mi cuerpo. Estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora, si no se conforma con esos capítulos y esos versículos, vámonos a San Lucas 22:19. Y dice: después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo. Ya son tres los que nos dicen claramente
¿Qué es lo que nos han estado dando en la Eucaristía? Esto es mi cuerpo. No dice esto simboliza mi cuerpo. No dice esto es un mero símbolo, como lo dice la Biblia de los testigos de Jehová. Ellos sí han cambiado esa palabra y en la Biblia de ellos dice esto simboliza mi cuerpo. Pero ellos han cambiado esa palabra. La de los demás, la de la Reina Valera no lo dice así. Los testigos de Jehová sí lo han cambiado. Escuche otra vez lo que dice. Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Es lo que nos han estado entregando el verdadero cuerpo a nosotros en la misa. Vamos a tomar un poco más de respeto hacia el Señor. Vamos a tomar conciencia, hermanos. Vamos a ir con esa fe. Vamos con nuestro corazón. Vamos a ser conscientes. Vamos a tomar conciencia. Vamos a discernir a quién vamos a recibir. No podemos recibirlo sin saber a quién vamos a recibir. Por eso fíjese, allá en Primera de Corintios, cómo nos dice Pablo, cómo nos advierte lo que pasa si no discernimos. Primera de Corintios 11, 23 al 24. Y dice, yo he recibido del Señor. Fíjense cómo dice Pablo, yo he recibido del Señor. No sé si ustedes sepan, pero Pablo, hermanos, no fue apóstol directo de Jesucristo. Pablo vino unos 30 años después de que había muerto Cristo. Pablo no caminó con Cristo. Y él, fíjense lo que dice él, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido a ustedes, el que nos ha transmitido a nosotros. Lo que a él le transmitieron. Y él no lo recibió del Señor. Y dice que lo recibió del Señor. Lo recibió de los apóstoles, pero para él es como recibirlo del propio Jesús. Dice, lo que a mi vez les he transmitido a ustedes. Continúa diciendo, el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Ya son los 4 los que nos confirman, los que nos afirman lo que nosotros recibimos en la misa. Por eso yo me he tomado este tiempo para hacer este video, especialmente a nuestros hermanos católicos. Hermanos, vamos a ser conscientes de lo que nosotros vamos a recibir en misa. Pero fíjese cómo Pablo nos advierte en el versículo 29. Bueno, voy a leerles el 28. Escuche lo que dice. Lo que debemos primero hacer. Cada uno pues examine su conciencia. Vamos a examinar nuestra conciencia. Vamos antes de recibir el cuerpo de Cristo. Vamos a dar un repaso a nuestro pasado, qué es lo que hemos estado haciendo mal. Para eso existe el sacramento de la confesión. Para tener un sincero arrepentimiento e ir a confesarnos. No podemos recibir al Señor así, con toda nuestra alma llena de mugre. No podemos. Sí podemos hacerlo, pero no debemos. El sacerdote no nos va a negar la comunión. Así nosotros seamos los más malos del mundo, no nos las va a negar. Pero, escuche lo que dice, si nosotros tomamos el cuerpo de Cristo sin discernir, ¿qué es lo que nos puede pasar? Voy a continuar en el mismo versículo y le voy a seguir en el 29.
Lo voy a repetir el 28. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. ¿Se da cuenta cómo dice? Ya que usted se haya confesado, que haya tenido un sincero arrepentimiento, entonces ya puede comer del pan y beber de la copa. Antes de hacer eso, hágalo. Vaya, confiésese. No lo puede hacer, lo puede hacer, pero no debe hacerlo. Porque fíjese lo que dice el 29. El que come y bebe indignamente, o sea, sin discernir, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Son palabras verdaderas de Dios. ¿Recuerda en Apocalipsis 19:9? Estas son palabras verdaderas de Dios. Jesús, no se anda con medias tintas. Él es directo. Él no se anda con juegos. La mentira para Él es abominación. Está muy en contra de Dios, la mentira. Entonces por eso dice, estas son palabras verdaderas de Dios. Se lo voy a repetir. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Y escuche lo que dice el versículo 30. Y por esta razón varios de ustedes están enfermos. Están enfermos, hermanos, porque van y reciben así el cuerpo de Cristo. Nos enfermamos para toda nuestra vida, porque no discernimos a quién vamos a recibir. Antes de recibirlo, yo le aconsejo a usted, si no se quiere confesar, eso ya es decisión suya. Pero yo le aconsejo que no tome el cuerpo del Señor, no lo tome, porque servirá para su propia condenación, es lo que dice la palabra del Señor. Y continúa diciendo, dice, y débiles, y algunos han muerto, porque no disciernen a quién van a recibir. ¿Recuerda usted a Judas? Él recibió el cuerpo y la sangre del Señor, del mismo Jesús directamente. A él Jesús dijo que uno de ellos lo iba a traicionar. Sus discípulos le dijeron que quién. Dijo, al que yo le dé el pan primero, ese es. ¿Y a quién se lo dio primero? A Judas. ¿Y qué le dijo Jesús a Judas? Ten, se lo dio. No se lo negó, a pesar de que el Señor Jesús ya le conocía su intención, sus pensamientos. No se lo negó. ¿Pero qué le dijo? Ten, ve y haz pronto lo que tengas que hacer. Jesús sabía que Judas no se iba a arrepentir. Por eso nosotros cuando vamos a confesarnos debemos tener un sincero arrepentimiento, para que no nos pase como a Judas o para no quedar enfermos o débiles. Entonces le dijo Jesús, ve y haz pronto lo que tengas que hacer. Como ustedes saben, Judas no se arrepintió. Sí se arrepintió. Reitero, sí se arrepintió. Pero acuérdense que se ahorcó. ¿Qué es lo que dice la palabra? Y algunos han muerto. Judas se ahorcó. Él murió. Porque al recibir el cuerpo y la sangre del Señor, en vez de entrar Él, entró Satanás. Y es lo que nos puede pasar a nosotros si la tomamos sin discernir. Entonces yo lo que quiero hacerles saber, que tengan mucho cuidado. Acuérdense, como les digo, voy a poner una comparación para que vean lo importante que es el perdón. Lo que nos hace falta ir a pedirle perdón al Señor, ir a confesarnos. Judas se arrepintió,
Voy a compararlo con Pedro. Acuérdense que los dos pecaron y los dos se arrepintieron. Pero ¿cuál es la única diferencia de Pedro y Judas? Que Judas no se arrepintió, que Judas, los dos se arrepintieron, pero Judas no pidió perdón. Y Pedro se arrepintió, lloró su pecado y pidió perdón. Esa es la diferencia. El pedir perdón es algo muy grande. Es algo que nosotros debemos tener esa humildad para reconocer nuestros pecados e ir a pedirle perdón al Señor de todo lo que le hemos ofendido. Por eso no hay que tomar el cuerpo y la sangre del Señor, no sin antes discernir. Y mi consejo es que no lo haga si no se arrepiente. Les voy a mostrar, hermanos, allá en San Juan, en San Juan 6, del 48 al 54. Se los voy a leer. Y dice: yo soy el pan de vida, para que vean y tengan conciencia de lo que van a recibir en misa. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. ¿Quiénes eran los antepasados? Los de la antigua alianza. ¿Recuerdan el versículo 32 que se los voy a leer del mismo San Juan? Escuche. Jesús contestó: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan. ¿Quién es el pan? Jesús. ¿Por qué murió Él? Por nosotros, por nuestros pecados. Él es el verdadero pan. Continúa acá en el 29. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Los antepasados sí morían porque no era el verdadero pan. Ahora nosotros, con la muerte de Cristo, Él se entregó por nosotros. Y por eso aquí dice, para que lo coman y ya no mueran. Pero debemos discernir a quién vamos a comer. Escuche el versículo 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es, aquí está otra vez, es mi cuerpo, y lo daré para la vida del mundo. Nos vamos hasta el versículo 55. Escuche lo que dice el versículo 55. Tome conciencia. No tome el cuerpo de Cristo antes sin saber a quién va a recibir. Escuche. Mi carne es verdadera. No dice mi carne simboliza. Para que usted no le tenga respeto a lo sagrado. No dice así. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Escuche lo que dice el 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Qué es lo que decía San Pablo? Ya no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo quien vive en mí. Nosotros debemos de tener esa misma mentalidad que Pablo, de esos verdaderos apóstoles. Nosotros no basta con ir y presentarnos en misa y creamos que por eso vamos a ser salvos. No. Y como les digo, yo no es por decir, pero yo he visto que no le tienen respeto a la Eucaristía. ¿Por qué? Porque yo sé que no lo saben, pero por eso les estoy dando capítulos y versículos para que tengan conciencia a quién van a recibir. No lo reciban, no vayan y lo hagan como cualquier cosa. No. Tengan conciencia a quién van a recibir. Y fíjese lo que dice el 60.
¿Qué es lo que pasa con muchos católicos? Por eso se salen de la iglesia. Porque cuando Jesús les dio ese discurso a sus discípulos, se les hizo duro, se les hizo fuerte. Ellos creían que iban a comer un brazo de Jesús, una pierna de Jesús. Ellos pensaban que se iban a convertir en caníbales. Escuche lo que dice el 60. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, fíjense, discípulos de Jesús ni siquiera fueron ateos, fueron seguidores de Cristo, los que oían seguido predicar a Jesús, los que lo seguían. No fueron unos que no creían en Jesús, no fueron los judíos los que tenían ellos su religión, no fueron ellos. Fueron los que seguían a Jesucristo. Y fíjese cómo continúa diciendo, este lenguaje es muy duro, se les hacía fuerte, porque creían que iban a comerse a Jesús, que iban a comerle una pierna o un brazo. ¿Y qué es lo que hicieron? Escuche, ¿quién querrá escucharlo? ¿Quién querrá escucharlo? ¿Y qué pasó cuando escucharon la palabra del Señor? Vámonos al versículo 66. Estamos en San Juan 6, 6, 6. El número de la bestia, el número del anticristo. Escuche lo que dice el 66. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. ¿A quién se les dice anticristos? Al que deja de seguir a Cristo, al que va proclamando otro evangelio diferente. Esos son los verdaderos anticristos. Esos. Y escuchen lo que Jesús les preguntó en el 67 a sus discípulos. Escuchen. Jesús preguntó a los 12, o sea, a los apóstoles, que es lo que nos pregunta a nosotros también, a ustedes, hermanos católicos, es lo que les pregunta Jesús a usted. Usted que va y recibe el cuerpo y la sangre de Cristo sin discernir. Escuche lo que le pregunta. ¿Quieren marcharse también ustedes? ¿Qué les dice? Si ustedes también se quieren ir por no creer, por no saber que está ahí la presencia real de Cristo, escuche lo que dice. ¿Quieren marcharse también ustedes? Nosotros, los católicos, los verdaderos católicos, esto le respondemos al Señor. Los que creemos que está Él allí presente, en la hostia y en el vino. Escuche. Pedro contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Es lo que nosotros le hemos dicho al Señor. Señor, ¿a quién vamos? ¿A quién? Si ya no es a ti, ¿a quién ir? ¿A quién más vamos a ir? No hay más Dios fuera de ti, no hay más. Tú tienes palabras de vida eterna. Escuche, voy a acabar de decir. Tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que le decimos nosotros igual también a Jesús. Los que en verdad creemos que está Él allí, su presencia. Ustedes recuerdan a los discípulos que iban camino a Emaús, allá en San Lucas 24 del 29 al 30, se los voy a leer. ¿Cuándo reconocieron a Jesús? Escuche, Lucas 24 del 29 al 30. ¿Sí recuerda usted cuando ellos iban de camino a Emaús, entre ellos iban platicando, qué decían, iban desanimados? Ellos pensaban que todo lo que Cristo les había dicho eran puras mentiras, porque ya habían pasado 2 días y Jesús se les apareció y no lo reconocieron. ¿Qué les decía? ¿Qué era lo que iban platicando? ¿Y qué les decían ellos? ¿A poco no te has enterado de lo que ha pasado aquí en todo el pueblo? Todos se han enterado. Entonces, escuche lo que dice el 29. Pero ellos insistieron diciendo, quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde
y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Jesús se quedó con nosotros. Los discípulos le dijeron, quédate con nosotros. Y tan no lo reconocían que era Jesús. No reconocían que era Jesús. Fíjese lo que dice el 30. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Escuche lo que dice el 31. En los versículos atrás no lo reconocían que él era Jesús. ¿Hasta cuándo lo reconocieron? Cuando él tomó el pan y lo partió y se los dio. Hasta ahí lo reconocieron. Escuche lo que dice el 31. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció y él se quedó en la Eucaristía. Nuestros ojos ya no lo miraron, ya no lo ven, pero él está ahí, presente, todos los días. Por eso él dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros no andamos pensando lo que andan diciendo los hermanos separados, que un mero símbolo, porque si no estaríamos ya perdidos. Y habemos tantos católicos, hermanos, habemos tantos católicos que tenemos una mentalidad protestante. Nos hacen falta que nos den unas clases para saber lo que enseña la Iglesia Católica. No le anden creyendo a los fulanos pastores, a los hermanos separados, que vienen diciendo que María es una prostituta, que la Iglesia Católica es la ramera, que yo no me tengo que confesar con un hombre pecador igual que yo. No saben la doctrina que enseña la Iglesia Católica, no la saben, y se la pasan hablando, como oyen decir a los demás, también lo dicen, y es lo mismo que está pasando con nosotros los católicos. Antes de hacerles caso a ellos, primero asegúrese lo que dice la Biblia, lo que enseña la Iglesia Católica. No se ande creyendo de cualquier pastor, de cualquier gente. Para eso Jesús dejó a sus ministros aquí en la tierra, para que ellos nos enseñen. Y Él sabe que vamos a caer en el pecado, pero Él nos está bañando con su sangre. Por eso, hermanos, vamos a ir con esa sinceridad. Vamos a examinar las Escrituras, lo que nos dicen, para no creerles a los hermanos separados, que ellos nada más andan sembrando cizaña. A la gente de buen corazón, a la gente que tiene su fe pura. Ellos vienen como lobos rapaces y vienen a confundir al hermano católico. Por favor, hermanos, ya basta de eso. Agarren la Biblia y confirmen si en verdad lo que ellos dicen es cierto, si lo que ellos dicen es verdad. Pero primero examine y tenga cuidado, porque ellos interpretan la Biblia a su manera. Es mejor preguntarle a un ministro de la Iglesia Católica. No le ande preguntando a los hermanos separados, porque ellos lo van a confundir todo. Ellos están muy confundidos y a usted lo van a confundir más. Por eso, como les digo, hermanos, no se dejen engañar por nuestros hermanos separados, porque ellos interpretan todo mal. Por eso allá nos dice en 2 de Pedro 1:20, que se los voy a leer. 2 de Pedro 1:20 dice, sépanlo bien. Fíjense cómo empieza, sépanlo bien. Debemos saber lo que nos dice la Escritura, que lo tenemos que saber bien. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. ¿Se dan cuenta? Por eso nosotros debemos ir con alguien, con un ministro de Dios, de la Iglesia Católica, no a cualquier persona. Y termina diciendo el 21, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana,
sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo, los católicos. Los hombres movidos por Dios, escuche, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Entonces usted no le crea a cualquier pastor. Por eso, hermanos, esto ha sido todo. Espero tengan un poco de conciencia, y les reitero otra vez, antes de tomar el cuerpo de Cristo, y si no se piensa arrepentir, si no tiene un sincero arrepentimiento, mi consejo es que no lo haga, porque si no será para su propia condenación. Es lo que dice la Escritura: come y bebe su propia condenación. Entonces, hermanos, vamos a tomar conciencia, vamos a tener un poco más de respeto a lo sagrado. Entonces, hermanos, me despido. Que Dios les bendiga y los llene siempre de bendiciones. Hasta la próxima.